Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. Cuando me comí la fruta azul, En este episodio vamos a hablar de violencia obstétrica. estaba volando. Cuando me comí la fruta, cuando me comí. Mi nombre es Julieta Saulo, soy presidenta de Las Casildas Asociación Civil. Las Casildas es una asociación civil feminista que surgió en el año 2011 a raíz del nacimiento de Valentina, mi primera hija. Uno de los ejes principales de trabajo de Las Casildas tiene que ver con la visibilización de la modalidad de violencia de género más invisibilizada de todas, que es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica está enmarcada en nuestro país dentro de la ley 26485. Siempre que tengo oportunidad de mencionarlo lo hago porque básicamente nos permite pensar esta modalidad de violencia sexual lejos del marco de la subjetividad. Es decir, no tiene que ver con sensaciones o registros, sino que está enmarcada dentro de la ley. Nos ha pasado desde Las Casildas que hemos escuchado siempre infinidad de relatos de mujeres, y a mí particularmente lo que me llama la atención es que el relato de violencia en la escena del preparto, parto, posparto se repite de manera sistemática. Lo que cambia claramente siempre es el escenario y las protagonistas, pero la secuencia de hechos y demás es una matriz que se repite de manera sistemática. Y básicamente desde mi perspectiva tiene que ver con que esta modalidad de violencia sexual cristaliza el lugar que esta sociedad patriarcal, misógina y machista pretende construir en relación a las mujeres, que básicamente es el no lugar, ¿no? Esta invisibilización permanente. Esta invisibilización permanente que transitamos las mujeres en la escena del preparto, parto y posparto es una invisibilización que también transitamos en la gestión del cuidado, en intentar compatibilizar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar, intentar compatibilizar ese trabajo no remunerado que implica la gestión del cuidado. Entonces nos parece desde la asociación civil fundamental empezar a deconstruir todas estas prácticas que nos colocan en lugares absolutamente invisibles. Por otro lado, celebro la avanzada del movimiento de mujeres, no solamente a nivel mundial, sino puntualmente en nuestro país. El feminismo en Argentina es faro para el movimiento de mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo, y ansío que la maternidad y el feminismo dejen de ser dos polos que se repelen, porque si ser mujeres nos coloca en mucha desventaja en relación a los varones, ser mujeres y ser madres nos pone, ¿no?, en el último lugar de la fila. Y desde este espacio que construimos hace tantos años, que es Las Casildas, donde siempre intentamos y trabajamos para que las mujeres volvamos a estar en el centro de la escena, consideramos fundamental empezar a deconstruir este tipo de cosas y entender que ahora la historia la contamos nosotras. Mi nombre es Silvina, tengo 38 años, trabajo como profesora de literatura, porque una es muchas cosas más, entre ellas soy mamá de Juan, que tiene 6 años, y de Santiago, que acaba de cumplir 1. Yo sufrí violencia obstétrica en el parto de mi primer hijo, y tuvo consecuencias, la verdad, bastante importantes a nivel físico, pero sobre todo a nivel emocional. A mí me parece que la violencia obstétrica es un síntoma. Es ahí adentro de la sala de parto donde se ve realmente cuál es la relación que una sociedad establece con las mujeres. Cómo se las trata, cómo se las percibe, cómo se las condiciona, cómo se las socializa, cómo se las amedrenta, cómo se las selecciona, en fin, un montón de relaciones de poder que ahí, en esas circunstancias, me parece que tienen una lente privilegiada, que vemos el funcionamiento del patriarcado, para decirlo fácil y rápido.
pero además me interesa decir que la violencia obstétrica no es un hecho aislado, que no le pasa a una mujer, le está pasando a muchísimas mujeres y que seguimos pensándolo como circunstancias individuales. Dejamos de percibir que en realidad acá hay un funcionamiento que es sistemático y que hace a una estructura, y que lo que tenemos que repensar es realmente eso, de dónde surge, por qué estamos viendo que estas cosas suceden, y en realidad una sale de la sala de parto pensando que la culpa de lo que sucedió ahí adentro y de esa violencia, que además es una violencia de carácter sexual, esa violencia recibida queda en un segundo plano y la culpa fue nuestra. ¿Qué está sucediendo? Además que defendemos esos lugares, que no podemos ver esas violencias que se ejercen sobre nosotras y sobre nuestros hijos e hijas. Me parece que hay que repensar todo este funcionamiento y ver qué es lo que está sucediendo y cómo lo podemos desarmar. Bajo tu luz, todo es mejor. Hola. Hola, acá estamos otra vez. Estamos al aire con el episodio número 12. Sí, increíblemente llegamos al episodio 12 con un tema que, bueno, madre mía, la violencia obstétrica, che. Es como si fuera la bajada del podcast. Es un temón. Lamentablemente es un tema que se repite mucho, por lo menos en nuestro país, y se habla poco. Sí, es un tema tan silenciado como naturalizado. Es muy fuerte. Yo creo que todas las mujeres conocemos otras mujeres que han sufrido violencia obstétrica. Algunas capaz ni se enteraron todavía. Es que es muy loco porque yo me pongo a hacer un raconto de todos los partos que he escuchado, que sobre todo desde que soy madre he prestado más atención, he leído más relatos de parto o me he metido en grupos donde se habla sobre el tema, y me doy cuenta de eso que decís vos. Hay muchas mujeres que sufrieron violencia obstétrica y no saben que lo sufrieron. Porque ¿qué es? Una forma de violencia contra el cuerpo de la mujer, el cuerpo gestante en el momento del parto, del embarazo también y del posparto. Y es un trato deshumanizado, también es abuso de medicalización. Es una forma de violencia de género, claramente, súper invisibilizada. Y lo que pasa es que, a ver, hay un tema muy importante que tiene que ver con dos cosas. Una, que el peso y el valor que uno le otorga a los médicos, y que por supuesto que tiene un sentido porque están ahí para algo y saben cosas que en un montón de aspectos los pacientes no sabemos. Y lo otro es lo que tiene que ver con la educación cultural y la industria del nacimiento y la poca información que hay sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y creo que ahí se arma como una fusión muy loca, donde la mujer, porque yo lo he escuchado de muchas amigas mías, creen que tienen que dejar a los médicos hacer lo que saben a la hora del parto. Y eso es relativamente cierto. Me van a escuchar obstetras y me van a querer disparar. Pero la mujer sabe parir naturalmente. O sea, la mujer tiene todas las herramientas para hacerlo. Los médicos deberían entrar en acción cuando, por alguna razón, la mujer no puede parir naturalmente, porque bueno, gracias a Dios evolucionó la ciencia y ahora una mujer que tiene un bebé sentado no se muere en el parto tratando de sacarlo. Hay que darle espacio a la ciencia y a todo lo maravilloso que ha descubierto, pero en la mayoría de los casos, que las cosas vienen bien encaminadas, la mujer tiene la capacidad de parir por sus propios medios y de última tener gente cerca, informada, que la vaya ayudando si requiere de algún tipo de ayuda. Sí, es un problema de raíz, es un problema cultural, y yo creo que también esto empieza en la formación del médico o médica, porque se los instruye en la patologización, y la mujer puede correr un parto fisiológico, que corra su curso, a eso voy, pero como vos bien decías, hay una industrialización del nacimiento. Entonces ese proceso, que no sabemos cuánto dura, porque vos podés tardar 4 horas y otra mujer puede tardar 22, entonces como no se puede controlar ese proceso, entran en juego todas estas intervenciones que son parte de la violencia obstétrica, que las podemos enumerar si querés. Claro, que es básicamente agilizar, porque quería hacer esta salvedad. Yo he hablado con obstetras y no cobran más por una cesárea que por un parto vaginal. El tema es que en el tiempo que meten 5 cesáreas, capaz estuvieron en un solo parto. Se cobra por nacimiento. El tema es eso que decís vos, como básicamente la cantidad de partos que podés meter si los agendás, además de que te da más flexibilidad en tu agenda personal. El famoso chiste de tengo un partidito de golf y me tengo que ir, como que la obstetra le hizo una cesárea porque tenía
ni un partidito de golf. Pero bueno, Siniestro. todas las maniobras en el medio, que son las que vos decís que mencionemos. Sí, bueno, es que la más conocida obviamente es la cesárea innecesaria, porque no queremos demonizar la cesárea, ya que es una práctica quirúrgica que salva vidas, obviamente, pero están otras intervenciones, como la maniobra de Christeller, que es horrorosa, que yo no sabía que existía hasta hace poco, pero que es la maniobra por la cual un obstetra o alguien se sienta o apoya toda su fuerza sobre la panza de la mujer y ayuda entre comillas, a empujar al bebé hacia abajo. Eso está muy prohibido en muchos países. Muy prohibido, pero yendo en orden, en realidad, yo me acuerdo cuando hice el taller de parto, del taller de trabajo de embarazo, digamos, con Verónica Macri, un día vino una dula a dar una charla donde nos interiorizó en las leyes que después vamos a mencionar y en un montón de prácticas que no eran necesarias si uno iba dando espacio a que la naturaleza siga su curso. Pero están intrínsecamente ligadas. Si vos a una embarazada, cuando llega a una guardia, lo primero que haces, que es lo que hacen la mayoría de los hospitales, porque es que tengo tantas cosas para decir que me impresionan, como ya para empezar, no saber qué obstetra te está atendiendo, ¿no? Pero lo vamos a dejar al margen y después lo charlaremos para enfocarnos en las maniobras y las intervenciones. Pero hay un montón de hospitales donde la política es que la mujer que llega embarazada se tiene que acostar para un monitoreo. O sea, no hay nada más antinatural para sacar un bebé del cuerpo que estar acostada. O sea, no es la forma de sacarlo. Vos tenés que estar en movimiento, moviendo la pelvis, las caderas, sentada en una pelota, haciendo una infinidad de cosas a tu alcance en 4 patas. Es mucho más Pero útil ¿a quién le conviene la posición horizontal? Al médico. Claro, porque la tiene ahí quietita monitoreándola. Entonces, ya la mujer llega y la acuestan para un monitoreo. El dolor de atravesar las contracciones acostada, atada a una máquina que te monitorea, se vuelve tan alto y se complica tanto generar la expulsión del bebé que automáticamente lo que se decide es poner oxitocina, que es algo que naturalmente la mujer genera sola, pero cuando te la ponen externamente, lo que trae la oxitocina es un desencadenamiento de unas contracciones tan dolorosas que inevitablemente el siguiente paso es poner una peridural que te duerme de la cintura para abajo, ya alejándote mucho de que el bebé baje. Si vos tenés la suerte, que tienen un montón de mujeres que terminan pariendo naturalmente, de que el bebé ya esté bajo para cuando te pusieron la peridural, lo podés expulsar, pero si vos por el no movimiento y por el dolor el bebé te quedó alto, después de un ratito de pujar y pujar sin sentir nada, porque muchas veces lo que pasa es que dejás de sentir, termina siendo en última instancia irremediable la cesárea, que capaz con el movimiento libre y confianza en la madre se podría haber evitado. Por otro lado, tenés todo lo que se desencadena en el parto natural o vaginal, que son la episiotomía, que es abrir hacerle un corte en la vagina a la mujer para permitir que el bebé tenga más espacio para salir. Yo, por ejemplo, pedí que no me hagan episiotomía y hay un montón de gente que me decía, bueno, pero el desgarro es peor. Y le digo, sí, pero ¿por qué vamos a partir de la base de que yo me voy a desgarrar? Tengo un equipo médico en el que confío que si le parece que hacerme un pequeño corte sería mejor que un pequeño desgarro, procederán a cortar, pero no me cortes por las dudas, porque yo me desgarré un puntito y no es lo mismo curar un desgarro que se sana naturalmente por el cuerpo que curar una intervención con puntos hecha con un bisturí. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo sí tuve episiotomía en mi primer parto, en el segundo no, pero claro, yo vivo en Reino Unido, en donde el parto es respetado y humanizado 100%. Yo parí por el servicio de salud pública, se llama NHS, National Health Service, y tenía un equipo de midwives, ¿no? De comadronas, parteras. De parteras, claro. Y después de pujar durante 1 hora y media, vieron que se complicaba. Yo no había tenido anestesia, o sea, el bebé estaba listo para salir, pero tenía doble vuelta de cordón y como la cabeza torcida, entraba y salía. Entonces llamaron a un obstetra porque ya era un caso más complicado y la obstetra me dijo, me pidió consentimiento. O sea, me hizo la pregunta. Me dijo, te voy a tener que hacer una episiotomía, ¿estás de acuerdo? Y voy a tener que usar forceps, que ahí tenemos otra intervención. Yo le dije que sí, porque sabía que era eso o cesárea. Y bueno, y finalmente, nada, pujé y con la ayuda del forceps nació el bebé, pero esa es la diferencia, yo creo, el consentimiento y usar como último recurso esa intervención. Por eso es tan importante hacer una investigación previa de quién es el médico, o sea, el obstetra y la partera que van a acompañarte en el parto de tu hija. Yo hice una investigación bastante grande, hay un grupo de Facebook que se llama Para saber con quién parimos, donde te piden mucha información para evitar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres que están dentro del grupo, y una vez que te admiten en el grupo, vos pones los nombres de los obstetras en los que estás interesada
embarazada y te salta infinidad de relatos de parto de acá a 10 años para atrás, donde vos podés leer cómo se portó ese médico o esa partera durante el parto de esas mujeres y tomar una decisión consciente. Yo me acuerdo que en el taller de embarazo, Vero Macri hacía mucho foco en que lo más importante era elegir una buena partera, porque es básicamente, en Argentina por lo menos, la mujer que acompaña todo el proceso hasta el expulsivo. Y a mí me pasó en mi parto que como yo estaba fuertemente informada y había presentado un plan de parto, porque mi marido estaba informado y porque habíamos elegido una buena partera, yo zafé de los forceps, pero mi marido y la partera se tuvieron que plantar porque el obstetra dijo, bueno, pásenme los forceps, que el forceps inevitablemente implica una episiotomía. Y la partera le dijo, ella viene bien, esperémosla. Y él le dijo, bueno, si a vos te parece. Y ella le dijo, sí, bancalo un rato, confía en mí, viene bien. Pero si yo no hubiera tenido esa partera... Es que vos sabés que la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean las parteras las encargadas del parto porque son las más especialistas. O sea, son las especialistas en la práctica, más que el obstetra. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Ahí tenés, a mí me llamaba la atención en Argentina, mis amigas que estaban embarazadas, el peregrinaje que hacían para buscar el obstetra, cuando en realidad la que tiene el conocimiento no solo es mujer, sino que es partera y que te acompaña en ese proceso fisiológico, ¿no? Yo creo que podría en Argentina existir un parto sin obstetra. Obviamente si se complica, no, pero hay un problema cultural. Yo todo el trabajo de preparto lo hice con mi partera. Mi obstetra llegó para el expulsivo y no sabía el nombre de nuestro hijo. De vuelta. Yo lo elegí a él porque sabía que en la definición por penales era como muy grosso y tenía una alta tasa de partos vaginales, que es otro temón. La tasa de intervenciones que hay en Argentina no es real y es muy elevada en relación a el resto del mundo. Sí, en Argentina el 45% de los nacimientos son cesáreas dentro de la salud pública y privada, pero dentro de la salud privada el número sube a un 80%. Es tremendo porque la Organización Mundial de la Salud, vuelvo a ella, recomienda un 15-20% como mucho. Bueno, es que además hay hospitales que son conocidos por ser cesarieros. A mí me pasaba que había amigas mías que me decían, voy a parir en tal lado, y yo decía, ¿y con qué médico? Porque si un médico forma parte de esa institución, en parte tiene que ver porque abona a esas prácticas. Sí. Obviamente que yo he conocido mujeres que parieron por cesárea en el Austral, porque era una cesárea necesaria. El Austral es uno de los hospitales, por lo menos privados, con mayor tasa de parto natural, parto vaginal. Sí. Y después tenés hospitales como la Suizo y otros que tienen una tasa demencial de cesáreas. Entonces, ¿podés llegar a parir por parto vaginal en uno de esos hospitales? Por supuesto. Pero me parece que son indicadores a tener en cuenta a la hora de elegir el equipo médico. ¿Cuál es la tasa de partos por cesárea que tiene este médico? Sí. Hay que informarse tanto estando embarazada y hay muchas mujeres que desconocen toda esta información, yo incluida, porque yo con mi primer hijo tampoco estaba tan informada. Después me di cuenta que estaba en uno de los países más avanzados a nivel nacimientos. Pero sí es importante lo que decís, buscar también qué institución hay posible, ¿no?, para parir, porque justo nuestra invitada, Silvina, hablaba, creo que es el CEMIC de Saavedra, en el que ella parió a su primer hijo y realmente su parto fue muy traumático. Ella nos dejó una reflexión, pero nos contó el parto a nosotras dos y me gustaría traerlo porque siento que es un patrón, es algo que se repite de manera sistemática, pero ella fue a parir lo más contenta y cuando llegó tenía 3 de dilatación y ya la metieron en sala de parto y empezaron a intervenirla y vos pensás que no termina más la intervención y sigue y sigue y sigue. No sé si querés contar vos las cosas que escuchaste, pero... No, es que básicamente cometieron todos los actos de violencia que se te pueden ocurrir, desde la maniobra esta de Kristeller de tener un tipo subido arriba que en la adrenalina de tratar de empujar al bebé para afuera le fracturó una costilla, hasta un sinfín de estudiantes desfilando. Sí, porque era un hospital escuela. Bueno, pero yo parí en el Hospital Austral y como buena gremialista en mi plan de parto puse, no entra nadie a mi sala de parto, salvo que se me pida permiso y yo acepte. Porque para vos es el parto número 50 que vas a mirar, pero para mí es mi parto y yo soy protagonista de mi parto. Yo y mi hijo una vez que lo tengo conmigo. Entonces, acá no va a pasar nada que
no tenga mi consentimiento o, en última instancia, si estoy en Marte, el consentimiento de mi compañero o de mi pareja. Exacto. Sí, ella decía que tenía 15 personas en la sala de parto y que le costaba encontrar la mano de su compañero. O sea, imagínate el trauma. Pero yo escuché relatos de mujeres que estaban en pleno pujo con el hijo por salir y los médicos estaban hablando del partido del potro. Que de vuelta, yo entiendo, para ellos es el parto número 100 del día. Pero vos que estás pariendo ese bebé o que estás en una cesárea, que se huele el olor de la carne quemada cuando te abren, que te sacuden atada, porque también hay que averiguar esas cosas. O sea, vos, hay muchas mujeres que para la cesárea las atan, para que cuando pase, si tiene que pasar, vos estés preparada. A mí me lo explicaban en el taller de embarazo, que esas cosas pueden pasar y que no tengas tanto miedo. Y también el respeto a ese momento sagrado. Cuando entierran a alguien, ¿están hablando de boludeces cuando el cajón baja? Bueno, si las hablan en voz baja. No reina la conversación del último partido del potro cuando vos estás despidiendo a un ser querido. Entonces, ¿por qué portarse de esa manera cuando está llegando al mundo? Hay un montón de formas de violencia. Como vos bien decís, muchas veces cuando uno habla de violencia, se cree que una está chillando por la cesárea. No, yo conozco un montón de amigas mías que parieron por cesárea, porque era necesario que sea así, por el bien de ellas y por el bien de su hija. Pero el problema es que, inicial y más importante para mí, es que las mujeres no saben que tienen la capacidad de parir, entonces se entregan ciegas al médico de turno, capaz era el ginecólogo que las atendía por cartilla, o el ginecólogo que les recomendó la prima. Se toman 3 segundos para averiguar quién es la persona que las va a acompañar en todo el proceso del embarazo. Noto que también hay un común denominador que es un miedo enorme a preguntarle al obstetra las dudas que una tiene. Sí. Durante el embarazo, durante el parto y en el posparto. Hay como una cosa de no lo quiero molestar. Y es como, perdón, pero si no lo querés molestar, tipo, si al profesional de la salud al que vos llamaste le molesta, bueno, capaz se tiene que dedicar a otra cosa, ¿entendés? Totalmente de acuerdo, sí. Y también, porque no son solo las intervenciones, también hay algo que pasa con la violencia obstétrica que se refiere a la separación de la madre y al hijo. O sea, una vez que nace el bebé, en muchas instituciones lo separan y se llevan al bebé a neonatología y la dejan a la madre, la privan a la madre de esa hora sagrada y al bebé. O sea, es violencia contra la madre y el bebé, es materno-infantil. Y el bebé, lo que puede pasar es que, por no tener esa hora sagrada con su madre, desarrolle esta hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, ¿sabes cuántos bebés nacieron estresados como víctimas de estas prácticas innecesarias? Claro, porque eso es lo que hay que aclarar. Hay muchas veces que al bebé se lo tiene que llevar a neo, porque si no va a neo, se muere. El tema es obviamente cuando al bebé se lo separa de la madre y no se le da un tiempo para que conecte con esa madre, con el pecho, con lactar. De hecho, una de las características más locas de esto, que se sabe muy poco al respecto, es que el bebé recién nacido tiene la capacidad de reptar desde la vulva, o sea, o desde la zona pélvica hasta el pecho de la mamá y encontrar el pezón para mamar solo con el olfato y quedarse prendido su mamá. Más otro tema que es re importante, que igualmente cuando hagamos el episodio de parto respetado lo hablaremos más, que es el corte de cordón. O sea, si esperás más de 1 minuto para cortar el cordón, que no es nada, la cantidad de hierro que ese bebé recibe le sirve hasta los 6 meses de vida. En los casos de privilegio, donde el bebé va a recibir toda la atención médica y el calorcito y la lactancia y demás posteriores, por supuesto que es importante, pero no es tan importante como en los casos donde esos bebés después se van a un espacio mucho más vulnerable, donde capaz la alimentación de la madre tampoco es tan power. Entonces, ese suplemento de hierro que se recibe naturalmente por no cortarse el cordón antes del minuto, hay bebés a los que les hace toda la diferencia. Hasta los 6 meses más o menos se cree que ese hierro circula y impacta positivamente en el crecimiento del niño. Pero esto, como la separación, forman parte del protocolo, porque hay muchos hospitales que se manejan bajo ciertos protocolos y hacen esto innecesariamente. Por supuesto que hay bebés que necesitan ser llevados a neonatología urgentemente, pero la realidad es que la mayoría se tiene que quedar con su madre y empezar a beber el calostro. Pero hay hospitales que hacen eso, separan a la madre, la ponen en una camilla en un pasillo, al bebé se lo llevan, el compañero va con el bebé pero no entiende nada, después se unen en la habitación 1 hora después y se dan cuenta de que todo eso no tenía por qué haber sucedido. Eso es grave. Es grave y yo sé que a veces es mucho pedir, o sea, yo sé que a veces como feministas lo que nos termina pasando es que excluimos del movimiento en vez de incluir a las mujeres que no se sienten parte, porque las mujeres se terminan sintiendo exigidas. Pero lamentablemente en un sistema de salud que comete violencia
obstétrica tan a menudo, estar informada es como salir a la calle y estar atenta a quién camina atrás tuyo. Es parte de lo que tenemos que hacer por ser mujeres que vivimos en este sistema. Y el feminismo muchas veces invita a eso, a informate, hermana. Infórmate porque lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, determinadas prácticas se normalizaron cuando no están bien. Entonces, lamento responsabilizar, porque no es mi idea responsabilizar, por supuesto, a las víctimas de violencia obstétrica, pero creo que hay formas de evitar determinadas cosas, que es informándote sobre cómo es un nacimiento respetado, informándote sobre cómo debe tratarte tu médico, armando un buen plan de parto, eligiendo una partera a la que entrevistes y conozcas antes. Hay una ley que nombraba Julieta Saulo, que es la presidenta de las Casildas, organización feminista o asociación civil indispensable en este mundo. Julieta la fundó en el 2011 y hoy en día tienen un observatorio de violencia obstétrica y son una asociación bien plantada que denuncian todas estas prácticas. Y ella habla de esta ley, que es la 26.485, que se promulgó en 2009, que es la ley de violencia contra la mujer, en la que la violencia obstétrica entra, o sea, todo lo que está pasando hoy en día en Argentina y en Latinoamérica, pero en Argentina está enmarcado en esta ley, con lo cual es todavía... Que se promulgó en el 2009, pero se tardó en aplicar un montón de tiempo, pero hay una ley exacta, y hay dos más que después las vamos a revisar mejor cuando hagamos el episodio de parto respetado, pero está la 26.529 que habla sobre los derechos del paciente, y hay otra más que estoy buscando acá en nuestros apuntes, que es la 25.929 que habla sobre los derechos de los padres y los recién nacidos. O sea, hay leyes que avalan a nivel territorio nacional determinadas prácticas que son buenas prácticas para con la gente que va a parir, porque las personas gestantes no están enfermas. Y porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, me tuvieron que sacar un quiste del ovario, que en ese caso era una enfermedad, yo tenía endometriosis, y la ginecóloga se sentó conmigo y me explicó de pe a pa todo lo que iba a pasar, cómo iba a ser la rehabilitación, cómo era la intervención, cuánto tiempo iba a estar internada. O sea, yo entré absolutamente informada al quirófano. Lo mismo pasa cuando te tienen que, no sé, intervenir un hombro porque te lo rompiste. Posiblemente tu médico traumatólogo se siente y te diga, mira, la intervención es esta, te hace el dibujito. A las mujeres que no necesitan intervenciones per se, lo necesitan en el caso de que las cosas se compliquen, no se les explica nada, no se les consulta nada. ¿Cuántas mujeres yo he escuchado que las afeitan y les hacen un enema por las dudas? Que entra gente a la sala de parto, que no saben quién es quién, que se las interviene, se las corta, se las cose, nadie se detiene un segundo, o sea, que le sacan al bebé y se lo llevan y nadie se toma un segundo para acercar y decirle, mamá, nos tuvimos que llevar al niño porque está teniendo un problemita respiratorio, por lo que sea que esté ocurriendo, o al padre o al acompañante, que también ahí tiene un peso súper importante en informarse. Hay un error garrafal en creer que lo que sea que vos elijas como compañero en ese parto, en nuestro caso fueron los padres heterosexuales de nuestros hijos, pueden estar informados y hacer un montón. Esa caricatura que se hace del padre, que es un boludo con un ambo que termina desmayado, está muy lejos de lo que en realidad puede ser un padre en un parto. En mi parto, el papá de Floro pasó de personaje secundario a personaje principal en 3 segundos. Me apretó las caderas para ayudarme a pujar, me sostuvo las rodillas en las poses en las que yo necesitaba hacer fuerza, puso música en nuestro parto. O sea, se fue con nuestro hijo y le habló todo el tiempo, que le pusieron una vacuna o un montón de cosas que yo no pude sortear porque estaba en una institución que me pedía hacer eso. Por suerte lo pude tener a Floro conmigo un tiempo antes de que se lo lleven, pero se fue acompañado de un padre que entendió todo lo que pasaba, que le habló constantemente a su hijo. O sea, hay que tener otra pisada en torno al parto y ser protagonistas de eso. Eso es lo que iba a decir. La mujer tiene que ser protagonista, tiene que informarse y tiene que hacer que su compañero o compañera se informe también, porque en ese momento es clave tener a alguien ahí al lado con vos. Puede ser también una dula. En mi caso también, bueno, en el primer parto estaba yo con Nick, mi pareja, y obviamente formamos un buen equipo, pero no teníamos tanta información, y en el segundo lo que hice fue contratar una doula para que me acompañaran durante el embarazo. Y claro, nos hacía hacer ejercicios, pensar un montón de cosas que no se nos hubieran ocurrido, y él se prendió conmigo porque obviamente sabía que era mi decisión, era mi deseo. Eso es muy importante. Creo que también es muy importante la comunicación y el diálogo, y que haya un trabajo en equipo y que los padres estén en la misma página, porque yo te lo contaba fuera del aire.
aire, he conocido trabajos de parto donde los padres estaban muy desinformados o no estaban de acuerdo con determinadas decisiones de sus mujeres y soltaron la mano, un poco por miedo, un poco por desconocimiento. Entonces la comunicación es muy importante. Y hay algo que quiero mencionar que estoy viendo, que es muy loco que en Argentina las mujeres son noticia por tener partos vaginales. Y hay toda una demonización de la mujer que elige, por ejemplo, intentar no usar la peridural. Ay, que quiere parir como una loba, estas ridículas. Y en realidad, si te lees un librito muy corto, hay varios libros, pero los podemos recomendar en el episodio de Parto Respetado. Hay uno que es con el consentimiento del cuerpo, donde explica por qué la peridural en algún punto deja a la madre sin capacidad de participación, porque el movimiento que puede realizar es ínfimo y el feto queda haciendo la mayor parte del trabajo para salir, porque hay que saber que el ser humano que está adentro está haciendo un esfuerzo enorme para salir, no es una cosa unilateral. Entonces, muchas veces se vuelve noticia desmereciendo el parto vaginal justamente por esto. Gente, hay que preguntarse por qué Argentina tiene la tasa tan alta que tiene de parto intervenido. ¿Y qué implica eso a nivel sociedad? ¿Vos qué crees? ¿Cuál es el impacto a nivel social de toda esa intervención? Y bueno, ya dijimos que hay muchos bebés que nacen estresados, o sea, hay un obstetra muy conocido que se llama Michel Odent, que es francés, y él dice, para que leo la frase exacta. Yo la tengo acá. Para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Claro, él obviamente es un médico respetuoso, humano y sensible, pero yo creo que como sociedad algo está diciendo esta forma como en serie que tienen los bebés de nacer. Me parece que hay que reflexionar sobre estas prácticas y que hay que entender que vivimos en un país que, si bien tiene leyes sancionadas, todavía por ahí está más en el discurso y no en la práctica. De hecho, Sil, la invitada del principio que sufrió violencia obstétrica tremenda, que terminó, justo hablando de la peridural, terminó con cefalea pospunción porque hubo mala praxis y estuvo en posición horizontal 2 meses, no se podía mover después de haber parido. Parido no, porque al final terminó en cesárea encima. Pero bueno, ella denunció su parto 5 años después porque estaba tan traumada que no lo podía ni procesar, y dice que mandó mail a no sé qué organismo del gobierno y le rebotó el mail. O sea, es genial. Es una locura, pero es como que decís qué coherencia tiene con todo lo otro que pasó, que haya rebotado el mail. Y pensando en las consecuencias sociales, creo que también hay algo de violencia obstétrica que tiene que ver con el posparto, que también es una forma de ejercer violencia obstétrica, que es que te suelten la mano, que no te acompañen después de que vos parís, y el impacto psicológico que puede tener que un parto no haya sido respetado en la madre que tiene que cuidar a ese hijo. En mi caso, por ejemplo, yo tuve un parto que me gustó muchísimo, pero ya lo conté en más de un episodio. El posparto, yo me sentí muy abandonada. Tuve una fístula en el día 20 en el periné, me empezó más o menos en ese momento, que era casi inhabilitante el dolor que yo sentía. No tenía a quién recurrir. Mi obstetra no me atendió porque estaba muy ocupado haciendo otras cosas. Yo tuve que terminar en una guardia, me tuvo que terminar viendo un cirujano general. Zafé del cuchillo de milagro. Porque ¿qué pasa con la madre cuando ya no tiene el hijo adentro? Deja de importar. Exactamente. Ya no es más el envase contenedor de eso sagrado y me importa 3 berlines. Ya expulsó el producto, ya está. Por eso también remarco a las parteras, en el caso de Reino Unido, a las comadronas, porque ellas tienen por protocolo 3 visitas posparto a tu casa, en las que chequean al bebé y a la madre. Entonces, para pensar también, ¿no?, cómo hay otros países que ponen a la mujer madre en el centro de esta experiencia del embarazo, del parto y del posparto. No, y también, y dentro de Argentina, que hay médicos que se portan distintos. Yo tengo amigas que cuando les cuento que después de parir me dijeron, te veo en 40 días, me dijeron, Vicky, qué locura, durante 40 días vos quedaste como en el éter. Y yo me acuerdo que escribí, decía, siento dolor, y era como, bueno, ya tendrías que ir aflojando con los calmantes. Y era como, tenés del otro lado una persona que te está diciendo que siente dolor. ¿Cómo afloja con los calmantes? De última, sí, puedo aflojar con los calmantes, pero venite a verme a ver por qué sentís ese dolor. ¿Qué es lo que no está funcionando? Wow. Esas son todas cosas para averiguar. Sí, hablando de averiguar, me gustaría recomendar un libro que salió hace poquito, que se llama Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado. Está escrito por Francisco Saraceno, que fue el invitado de nuestro episodio de Mapaternidad. Es una obstetricia, es el primer partero de Argentina, y su pareja, Violeta Osorio, que es formadora de doulas. En fin, este libro es un fuego, tiene muchísima información sobre mujeres que han sufrido violencia obstétrica y también se consigue online. Y después un documental, bueno, 2. Uno es brasilero y se llama El Renacimiento del Parto y está en Netflix.
Es un documental de 3 partes, súper informativo, súper esclarecedor. Y el otro es Parir, que está dirigido por Florencia Mujica, con ayuda de Julieta Saulo, y creo que se puede ver en Cinear, en Argentina. Hermoso, muy buen material. Quiero decirle a todas y todos los oyentes que las leyes las vamos a publicar cuando subamos el episodio para que puedan leerlas más, y las 2 que protegen el parto para que sea respetado las vamos a hablar en otro episodio para que no queden como colgadas o flotando en el éter, porque uno dice los números y la gente capaz se queda como ¿cuál es el número? ¿Cómo lo encuentro? Igual todo está en el queridísimo y sagrado Google. Y bueno, y para cerrar tenemos una invitada muy mágica que escribió algo divino. Contanos más porque vos la conocés. Sí, la conozco virtualmente, a Emilia Rollero, que es uruguaya, vive en Buenos Aires hace 7 años. Y bueno, ella tiene una hija que creo que tiene 3 años, Margarita, y sufrió violencia obstétrica, pero se dio cuenta al año de que había sido víctima de violencia obstétrica. Estuvo sin hablar durante mucho tiempo por el trauma que tenía a nivel emocional. Ella lo que me dijo que quería dejar en claro es que pudo hacer un proceso de sanación al año de haber parido y contrató a una psiquiatra, a una psicóloga, a una dula, que la ayudaron a sanar todo ese trauma que ella tenía, todo ese miedo postparto. De hecho, hizo como una actividad que se llama La Cerrada, que la hizo con la doula, en la que vio un montón de cosas, entendió un montón de cosas y se reconcilió con ese parto. Ella quiere dejar eso en claro porque si bien terminó muy afligida, muy mal, física y emocionalmente, después hizo todo ese trabajo y pudo reconciliarse. Es que quiero decir una cosa más antes de que la escuchemos, y es que lo más loco de la violencia obstétrica es que las mujeres terminan sintiéndose culpables, de que podrían haber hecho más, de que lo que hicieron no alcanzó. Bueno, por eso es una forma de violencia de género. Encuentro mucha similitud con otros tipos de vejaciones que sufren las mujeres, donde las mujeres terminan creyendo y sienten que son culpables de lo que pasó. Esa es otra consecuencia espantosa de esto que ocurre. Qué bueno que traigas eso a colación porque es lo que creo que todas las mujeres sienten, la culpa, y es horroroso. Por suerte tenemos a Emi que pudo sanar y escribió este texto hermoso en un taller de lengua de lava, que vos también lo hiciste. Sí. Con Bárbara Duo. Y bueno, ahora sí los dejamos con este texto maravilloso. Sí, gracias amiga. Gracias, un beso para todos. Chao. Cuando me comí la... Mi nombre es Emilia Rollero, trabajo en marketing y comunicación hace 10 años, soy la mamá de Margarita, de 3 años y medio, y el texto que les voy a compartir hoy está titulado 1 hora y 20. Alrededor solo veo cosas de color rojo, charcos en el piso, instrumentos de metal teñidos, toallas manchadas, el obstetra con la cara salpicada. Estoy en una camilla tocándome la panza vacía. Ya no está el líquido que llevé adentro esas 39 semanas y latí con mi hija la misma vez. Agua que la sostuvo, nos unió, la nutrió, la mantuvo a salvo y junto a mi voz la cunaron para dormir bien. No está esa pileta privada y climatizada en la que la bebé se acostumbra a flotar. Ya no hay agua, no está mi bebé, pero ella tampoco está en mis brazos o en mi pecho alimentándose de oro líquido. Veo gente que entra y sale y yo estoy en la camilla, con un foco luminoso como el sol apuntando a mi entrepierna abierta y 2 personas que trabajan sobre mí, adentro de mí. 1 hora y 20 después me dicen lo que pasó restando la importancia. Hubo mucha pérdida de sangre, no saben la causa, pero son cosas que pueden suceder. Pienso en la sangre que me salió a rolete, sangre por desgarros vaginales que me sumergieron en una escena espantosa. La noche siguiente al parto me tienen que transfundir 2 unidades de sangre de otros recorriendo mi cuerpo por culpa quién sabe de qué. A los 2 días me empieza a doler la cabeza como nunca. Siento que el cerebro me pesa, no soporto la luz, ni sentarme a dar la teta, ni hablar. A las pocas horas llega el diagnóstico: filtración de líquido cefalorraquídeo. Cuando me dieron la anestesia que pedí, me perforaron la membrana que rodea la médula espinal y eso produjo el escape del líquido. La solución fue reposo en posición horizontal y tomar mucha agua. Reposo con una bebé recién nacida, algo prácticamente imposible. Lloré desesperada, por 15 días no cambié pañales. Sentarme a dar la teta y dormirla era una tortura. Pararme y caminar era lo peor que me podían pedir. Me costó 1 año entero hablar del parto. Un día hice un clic y empecé a recordar cosas bloqueadas, como el anestesista parado en un banquito mientras me apretaba la panza a la vez que yo pujaba. Le atribuí los desgarros a semejante barbaridad. A los pocos días vi un documental sobre violencia obstétrica donde hablaban de la maniobra de Christeller, prohibida en muchos países. Todo me cerró.
Entendí también la mala praxis de esa aguja que fue más allá y el goteo de oxitocina sintética que no pedí que me colocaran. Me culpé mucho por no haberme informado, por no haber detenido situaciones de mierda en el momento indicado. Me dio mucha bronca verme arrastrada por la ola de las intervenciones innecesarias y la violencia camuflada en sonrisas falsas. A 2 años y 3 meses, todavía me acuerdo y lloro, se me cierra el pecho y me falta el aire. Pero como dice Karen Blixen, la cura para todo es siempre el agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. Muchas gracias por el espacio. Gracias también a Javier, mi marido, por ser equipo y sostén siempre. Gracias a mis amigas y a mi familia por estar ahí, por acompañarme durante todo el proceso. Y sobre todo, gracias a Margarita, mi hija, por ser luz siempre. En el próximo episodio vamos a hablar de aborto legal. ¿Por qué es tan necesario que se promulgue de una vez la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Todo